Buenos días. No hubo introducción de nuestro pastor ni nada, así que está bien. Pero gracias por la oportunidad de servir, la confianza, ¿verdad? Vamos a comenzar a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. En esta mañana continuamos con nuestra serie de verano titulada 10 mandamientos viviendo en libertad. Contracultural, ¿verdad? A través de esta serie hemos estado aprendiendo que los mandamientos de Dios no son una escalera que nosotros subimos para llegar hacia Él. Los mandamientos no son una lista de requisitos que cumplimos para convencer a Dios de que nos ame. No, eso no es. Antes de dar un solo mandamiento, Dios le recuerda a Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primero vino la liberación y después vino la ley. Primero Dios rompió las cadenas, después enseñó a su pueblo a caminar como personas libres. Israel no obedecía para ser rescatado. Israel obedecía porque ya había sido rescatado. Y eso es importante para nosotros porque el Evangelio funciona de la misma manera. Nosotros no obedecemos a Cristo para comprar su amor. Obedecemos porque en la cruz Él ya compró nuestra libertad. La obediencia cristiana no es el pago que damos por la salvación, es la respuesta agradecida de aquellos que han sido salvados gratuitamente por la gracia. Amén. Pues llegamos esta mañana al 9º mandamiento. Éxodo 20:16 dice: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y quizás cuando usted escuchó que íbamos a predicar sobre este mandamiento, pensó: bueno, este es fácil, no soy testigo en ningún tribunal, nunca he mentido bajo juramento, este domingo puedo descansar, ¿verdad? La semana del 6º mandamiento algunos respiraron tranquilos porque no habían asesinado a nadie. Ahora llegamos al 9º y otros dicen: bueno, yo nunca he enviado a una persona inocente a la cárcel mediante un testimonio falso. Pues vamos bien. Pero quizás cuando terminemos de examinar este mandamiento, vamos a descubrir que no es tan fácil como parece. Porque este mandamiento no solo pregunta si usted ha dicho falso, pregunta: ¿qué ha hecho usted con el nombre de su prójimo? ¿Lo ha protegido? ¿Lo ha tratado con justicia? ¿Ha hablado de esa persona de una manera que corresponda con la realidad? ¿O ha utilizado sus palabras, sus insinuaciones, sus silencios y sus versiones incompletas para reducirla, desacreditarla o destruirla delante de otros? ¿Proteges el buen nombre de tu prójimo como Dios lo protege? Hace algunos años, si usted escuchaba la voz de una persona en una grabación, generalmente asumía que esa persona había dicho esas palabras. Si veía un video, pensaba que aquello había sucedido. Pero ahora vivimos en una época en la cual alguien puede tomar unos cuantos segundos de su voz, colocarlos en un programa, un app, y producir una grabación en la cual aparentemente usted dice algo que jamás dijo. También se puede fabricar un video o una foto convincente de una persona haciendo algo que nunca hizo. Y mire, a mí me cuesta ya bastante trabajo defender las cosas que sí digo. Ahora imagínese tener que defender cosas que una computadora me puso a decir. Antes, una persona podía decir: yo lo escuché con mis propios oídos. Ahora, eso ya no necesariamente prueba nada. Pero lo vi en un video, tampoco necesariamente prueba nada.
La tecnología ha avanzado tanto que estamos entrando en una época en la cual ver no es siempre creer y escuchar no siempre es confirmar. No estamos aquí inculpando a nadie en esta foto que ven aquí. Aunque sí estuve en unas montañas de 9,000 pies de altura este verano, en Utah. Pero esto es un vivo ejemplo de algo sencillo que puede hacer la inteligencia artificial. Pelo negro, no tengo canas. Al lograr ver que la inteligencia artificial hace ver algo falso que parezca real. Y eso nos indigna, porque entendemos que una mentira puede destruir la vida de una persona. Y amada iglesia, aunque la tecnología sea nueva, el pecado no lo es. La humanidad no necesitó inteligencia artificial para aprender a fabricar versiones falsas de otras personas. Lo hemos hecho durante miles de años. Lo hacemos cuando tomamos una frase fuera de contexto. Lo hacemos cuando contamos solamente la parte de una conversación que nos hace quedar bien. Lo hacemos cuando atribuimos motivos que no conocemos. Lo hacemos cuando repetimos algo que no hemos confirmado. Cuando decimos, yo no sé si esto es verdad, pero... Y después procedemos a compartirlo con todo el mundo. Mire, esa frase no santifica el chisme. Decir, yo no sé si es verdad, no le da permiso para repetirlo. En realidad, es una excelente razón para quedarse callado, ¿sabe? Hoy una mentira puede viajar alrededor del mundo, mientras la verdad todavía está buscando las llaves del carro. Una acusación puede ser compartida miles de veces en unas horas. Después aparece la aclaración, la corrección o la evidencia de que era falsa. Pero la corrección nunca viaja tan rápido como la acusación. Y aunque se demuestre la acusación era falsa, el nombre de esa persona puede quedar marcado durante años. Pues el 9º mandamiento nos enseña que Dios toma esto muy en serio. Dios protege el nombre de las personas porque en una comunidad el nombre de una persona representa su carácter, su credibilidad y su relación con los demás. Usted puede devolver dinero robado, puede reemplazar una herramienta, puede reparar una propiedad, pero ¿cómo le devuelve a una persona la confianza que perdió porque usted contó algo falso sobre ella? ¿Cómo le devuelve una amistad? Años de vergüenza, la oportunidad de servir, una reputación destruida. Por eso, una idea dominante esta mañana es esta. Dios protege el buen nombre del prójimo porque Él es el Dios de verdad. Vamos a buscar Éxodo 20. Voy a leer los versículos 1 y 2 y luego vamos al 16. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahora el versículo 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a tu palabra reconociendo que tú eres el Dios de verdad. En ti no hay engaño, falsedad ni sombra de mentira. Sin embargo, nosotros somos personas que con demasiada facilidad distorsionamos la verdad para protegernos, exaltarnos, justificarnos o hacer daño. Te rogamos que tu Espíritu examine no solamente nuestras palabras, sino también nuestros corazones. Muéstranos las ocasiones en que hemos dado falso testimonio, las ocasiones en que hemos repetido lo que no sabíamos, exagerado lo ocurrido, escondido parte de la verdad o interpretado algo injustamente. Llévanos al final de nuestro orgullo espiritual. Y allí, Señor, permítenos contemplar a Jesucristo, el testigo fiel, verdadero, el único con cuya boca jamás hubo engaño y que aún así fue condenado mediante falsos testigos para salvar a pecadores como nosotros. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Comencemos mirando cuidadosamente lo que dice el mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. La expresión dar testimonio nos coloca originalmente en un contexto judicial. Imagínese a un israelita acusado de un crimen. No había cámaras de seguridad, grabaciones de teléfonos, evidencia genética, no había una base de datos forense. En muchos casos la vida de una persona dependía del testimonio de otros. Por eso, un testigo tenía un poder enorme. Sus palabras podían proteger al inocente o condenarlo. Podían establecer justicia o pervertirla, salvar una vida o destruirla. Y Dios sabía que en una comunidad de pecadores, una persona podía sentir la tentación de usar ese poder para vengarse, para obtener algo, para proteger a un amigo o para quitar del medio a un enemigo. Por eso Dios dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No utilizarás tus palabras para hacer que la justicia se vuelva en contra de otra persona. No presentarás como cierto lo que sabes que es falso. No esconderás información esencial para producir una impresión equivocada. No convertirás el lugar donde debe establecerse la justicia en un instrumento para tu venganza. Deuteronomio 19, 15 al 21 nos ayuda a entender la seriedad de este mandamiento. Dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los 2 litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente. Entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, ¿verdad? Allí Dios establece que una persona no podía ser condenada por la palabra de un solo testigo. Se necesitaban 2 o 3 testigos. Y cuando surgía la sospecha de que alguien había testificado falsamente, los jueces tenían que investigar cuidadosamente. Pero si descubrían que el testigo había intentado hacerle a su hermano lo que su hermano no merecía, la pena que el testigo quería provocar debía recaer sobre él. Eso es fuerte. Pero, ¿por qué una consecuencia tan seria? Porque el testigo falso no estaba simplemente diciendo palabras incorrectas. Estaba intentando secuestrar el sistema de justicia. Estaba tomando una estructura establecida por Dios para proteger al inocente y la estaba convirtiendo en un arma contra él. ¿Se da cuenta? El 9º mandamiento protege la verdad, pero lo hace para proteger a su prójimo, al prójimo. El texto no dice simplemente no dirás falsedades, dice no darás falso testimonio contra tu prójimo. Hay una dirección en ese pecado, hay una víctima, hay una persona que termina herida por la manera en que usamos nuestras palabras. Por eso yo no quiero que esta mañana pensemos en la verdad como una idea abstracta. Dios no está protegiendo una definición en un diccionario. Está protegiendo a personas de carne y hueso. Está protegiendo la libertad del acusado, el matrimonio de alguien, su trabajo, su lugar en la comunidad, la confianza que otros depositan en él. Dios está diciendo, no utilices el poder de tu lengua para quitarle injustamente a tu prójimo lo que yo le he concedido. Mire, el 8º mandamiento dice no robarás. Y el 9º viene inmediatamente después y dice no darás falso testimonio contra tu prójimo. Quizás se encuentran juntos porque usted puede robar con las manos, pero también puede robar con la boca. Puede robar dinero, pero puede también robar credibilidad.
robar paz, pero también robar amistades, robar oportunidades, robar el buen nombre de una persona. El 9º mandamiento nos enseña a no destruir el buen nombre del prójimo. Y no es casualidad que la Escritura diga en Proverbios 22:1, más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Si Dios estima tanto una buena reputación, nosotros tampoco debemos tratarla como algo desechable. Quizás usted dice, pero yo no mentí. Técnicamente todo lo que dije era cierto. Bueno, permítame hacerle una pregunta. ¿Dijo toda la verdad necesaria para que las personas comprendieran correctamente lo ocurrido? Porque uno puede utilizar hechos verdaderos para producir una conclusión falsa. Usted puede contar con mucha precisión lo que la otra persona hizo y omitir cuidadosamente lo que usted hizo primero. Puede repetir las palabras exactas de una persona y esconder el contexto en que las dijo. Describir una decisión y omitir la información que llevó a tomarla. Compartir una foto real con una explicación falsa. Puede decir algo literalmente correcto con la intención de que otra persona llegue a una conclusión incorrecta. Eso sigue siendo falso testimonio. El propósito del mandamiento no es enseñarnos a convertirnos en abogados expertos y en encontrar una manera técnicamente correcta de engañar. Dios no queda impresionado porque nuestras palabras sobrevivan un análisis técnico. Él conoce la intención. Él sabe qué impresión intentábamos producir. Juan Calvino, en su comentario sobre Éxodo, al explicar este mandamiento, dirige la atención precisamente al daño que hacemos al buen nombre del prójimo. El pecado incluye la calumnia abierta, pero también las sospechas maliciosas, las insinuaciones y la disposición de intentar de la peor manera las acciones de otros. Interpretar las acciones de otros. Eso nos lleva a una pregunta bien incómoda. Cuando no conoce todos los detalles, ¿qué interpretación escoge usted? ¿La más caritativa que concuerda con los hechos? ¿O la peor explicación posible? Algunas personas tienen el don espiritual de interpretar todo de la peor manera. Alguien no respondió al mensaje. Está molesto conmigo. No lo saludó. Es un orgulloso. Tomó una decisión distinta. Lo hizo para hacerme daño. Llegó tarde. No respeta a nadie. Quizás está molesto. Quizás es orgulloso. Quizás actuó mal. Pero quizás el teléfono estaba apagado. Quizás no lo vio. Quizás desconocemos una conversación, una carga o una circunstancia. El amor no nos llama a ser ingenuos, no nos obliga a llamar bueno a lo malo, ni verdadero a lo falso, pero tampoco nos permite declarar como hecho lo que solamente es una sospecha. No debemos condenar a una persona en el tribunal de nuestra imaginación y después anunciar la sentencia como si hubiéramos presenciado el crimen. El 9º mandamiento nos obliga a distinguir entre lo que sabemos, lo que pensamos, lo que escuchamos y lo que suponemos. Esas 4 cosas no son iguales. Hemos hablado aquí, en esto que hemos estado hablando, ¿verdad? De esta primera verdad. Dios protege la justicia mediante la verdad. Ahora vamos al próximo punto. Alguien puede preguntar, pastor, entiendo el tribunal, entiendo que no debo mentir bajo juramento, pero ¿cómo sabemos que este mandamiento se extiende a nuestras conversaciones ordinarias? Como diría nuestro pastor. Gracias por preguntar. Porque el resto de la Escritura toma este principio y lo aplica a toda la vida del pueblo de Dios. Proverbios 6 dice que hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que son abominación para Él. Entre ellas aparecen la lengua mentirosa, el testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos.
Observe esa relación. La lengua mentirosa, el testigo falso, la discordia entre hermanos. Porque las palabras falsas rara vez se quedan flotando solas en el aire. Entran en relaciones, dividen personas, forman bandos, crean sospechas, destruyen comunión. Por eso este mandamiento tiene una aplicación especial para la iglesia. Una iglesia no puede vivir sin confianza. Podemos tener buenos músicos, buenos programas, una predicación bíblica allí tremenda, un edificio hermoso. Pero si los hermanos no pueden confiar en unos en otros, la comunidad comienza a desintegrarse. Y no se necesita una gran herejía para dividir una iglesia. A veces basta con una frase. Me dijeron que el pastor, parece que los líderes, yo no sé los detalles, pero escuché, esto queda entre nosotros. Mire, nada queda entre nosotros después que comienza con esto queda entre nosotros. Cuando alguien le dice eso, agárrese porque ya viene el informe. Y a veces disfrazamos el chisme de preocupación espiritual. Te lo cuento para que ores. Pero entonces le damos 15 minutos a los detalles y 30 segundos de oración. Eso no siempre es una petición de oración, a veces es distribución religiosa de información privilegiada. Debemos preguntarnos, ¿esta persona me autorizó a compartir esto? Sé que es cierto. ¿Necesita la otra persona saberlo? ¿Le estoy contando para ayudar, proteger y restaurar o porque disfruto tener información que otros no tienen? ¿Estoy hablando con alguien que puede contribuir a la solución o solamente estoy reclutando a otra persona para mi versión del conflicto? Estas preguntas importan porque el chisme se alimenta de una apariencia de inocencia. Yo solo estoy diciendo lo que pasó. Pero, ¿por qué lo está diciendo? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Con qué propósito? ¿Está buscando restauración o confirmación? ¿Quiere resolver el problema o quiere ganar el caso en la corte de la opinión pública? Jesús nos enseña en Mateo 18 que cuando un hermano peca contra nosotros, el primer paso no es publicar una indirecta. El primer paso no es formar un grupo de WhatsApp llamado Oremos por la situación. El primer paso es ir y hablar con el hermano. ¿Por qué? Porque el propósito no es destruirlo, es ganarlo. Jesús dice, si te escuchas, has ganado a tu hermano. Ese es el corazón de Dios. La verdad bíblica no busca solamente demostrar que yo tengo razón, busca recuperar al hermano. Pero nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Hablamos con todo el mundo excepto con la persona involucrada. Y cuando finalmente hablamos con ella, ya hemos creado un jurado. Ya presentamos nuestra evidencia, dimos nuestro testimonio, conseguimos apoyo emocional. Entonces no llegamos para escuchar ni reconciliamos. Llegamos con una sentencia preparada ya. Iglesia, eso no protege el buen nombre del prójimo. Hay formas de falso testimonio que nuestra cultura considera normales. Una es la exageración. Siempre, nunca, todo el mundo, nadie. Algo como, tú siempre haces esto. Él nunca ayuda. Todo el mundo está molesto. Nadie confía en ella. Todo el mundo. Usted hizo una encuesta. Contrató una firma de investigación o algo, no sé. Muchas veces todo el mundo significa yo y otra persona con quien hablé anoche. La exageración nos permite hacer algo que en nuestro caso parezca más fuerte.
pero también convierte al prójimo en una caricatura. Otra forma es la etiqueta. En lugar de decir que una persona actuó egoístamente en una ocasión, decimos, es un egoísta. En lugar de decir que una persona dijo algo insensible, decimos, es una persona cruel. En lugar de describir una acción, reducimos a toda su identidad al peor momento de su vida. Eso es especialmente común en las redes sociales. Una persona comete un pecado, toma una mala decisión o aparece en un video de 30 segundos. En pocas horas, miles de desconocidos deciden quién es, cuáles son sus motivos, qué tipo de familia tiene y qué castigo merece. 30 segundos y ya conocemos el corazón de esa persona. Y después nos unimos en la humillación, compartimos el video, burlamos, añadimos comentarios. Quizás lo que hizo estuvo mal. La Biblia no nos manda a llamar justo a lo injusto. Pero la pregunta es, ¿todavía vemos a una persona o solamente vemos contenido, ¿verdad?, que está generando? ¿Todavía vemos a alguien creado a la imagen de Dios? ¿A alguien que puede arrepentirse? ¿Creemos que Cristo es poderoso para salvar? El 9º mandamiento no prohíbe que hablemos del pecado. En ocasiones el amor exige denunciarlo, reportarlo y proteger a otros. No podemos utilizar la protección del buen nombre como una excusa para encubrir abuso, violencia, fraude o conducta criminal. Eso también sería falso testimonio. Callar la verdad cuando alguien está en peligro no es amor. Proteger la reputación de un abusador a costa de sus víctimas no es obedecer el 9º mandamiento. Es pervertirlo. La verdad debe salir a la luz, pero debe salir con evidencia, justicia, prudencia y el propósito correcto, no mediante rumores, venganzas o juicios precipitados. El 9º mandamiento nos prohíbe tanto fabricar culpabilidad como encubrir culpabilidad. Protege al inocente de la acusación falsa y protege a la víctima de la mentira que pretende borrar lo ocurrido. Dios es Dios de verdad y de justicia. Decir la verdad. Es que tengo que poner este slide. Hay otra manera de quebrantar el espíritu de este mandamiento. Podemos decir algo cierto con una intención destructiva. Algunos dicen, yo soy una persona que siempre dice la verdad. Y los que viven con ellos dicen, sí, Señor, ayúdanos. A veces no significa que aman la verdad, significa que disfrutan decir cosas hirientes sin aceptar responsabilidad por la manera que las dicen. Yo simplemente soy directo. No, a veces usted es cruel. La Biblia nunca nos da permiso para separar la verdad del amor. Efesios 4:15 nos llama a hablar la verdad en amor. La verdad sin amor puede convertirse en un martillo, pero el amor sin verdad puede convertirse en sentimentalismo. Cristo está lleno de gracia y de verdad. Él nunca miente para hacernos sentir cómodos, pero tampoco utiliza la verdad para disfrutar nuestra vergüenza. Cuando Cristo confronta para rescatar. Cuando expone para sanar. Cuando hiere como el cirujano, no como el asesino. Entonces, antes de decir algo verdadero, pregúntese, ¿debe decirse? ¿Debo decirlo yo? ¿Debe decirse ahora? ¿Debe decirse de esta manera? ¿Debo decirlo públicamente o en privado? ¿Mi propósito es la restauración o la humillación? Porque no toda verdad le pertenece a todo el mundo. Usted puede conocer información verdadera y aún así, no tener derecho a distribuirla. La confidencialidad no es mentira. La discreción no es engaño.
Guardar una información privada que no encubre pecado ni pone a nadie en peligro puede ser una expresión de amor. Proverbios dice que el hombre de espíritu fiel guarda el secreto. Hay personas a las que no se les puede contar nada, lamentablemente. Usted empieza a contarles algo en Orlando y antes de terminar ya lo saben en Puerto Rico, Venezuela, Colombia, República Dominicana. Tienen un ministerio internacional de comunicaciones o algo. Pero Dios nos llama a ser personas en que se pueda tener confianza. Personas que no utilicen la vulnerabilidad de otro como una moneda social. Personas que protegen el nombre del prójimo. Hasta ahora hemos hablado de la conducta, pero Jesús siempre lleva la ley hasta el corazón. En Mateo 12:34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras no son accidentes aislados, son fruto. La boca revela lo que el corazón ama, teme y adora. ¿Por qué mentimos? Bueno, a veces mentimos porque queremos proteger nuestra imagen. Queremos que otros piensen mejor de nosotros, de lo que corresponde con la realidad. O a veces mentimos para evitar consecuencias. A veces exageramos para recibir admiración. A veces distorsionamos la conducta de otro para justificar nuestro enojo. A veces chismeamos porque tenemos información, tener información nos hace sentir importantes. A veces desacreditamos a alguien porque lo envidiamos. No soportamos que sea apreciado, no soportamos que tenga influencia. Entonces, no inventamos necesariamente una mentira completa, solamente dejamos caer una duda. Bueno, yo no sé si confiaría tanto en él. Ella parece muy buena, pero... Y entonces dejamos ese pero ahí flotando. No presentamos evidencia, no hacemos una acusación que pueda ser examinada. Solo sembramos sospecha. ¿Por qué? Porque si no podemos elevar nuestro nombre, intentamos reducir el suyo. Eso pasa a veces. Calvino enseñaba que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y uno de nuestros ídolos favoritos es nuestra propia reputación. Queremos ser vistos como justos. Por eso desde Génesis 3, cuando somos confrontados, buscamos a quién culpar. Adán dice, la mujer que tú me diste. Eva dice, la serpiente me engañó. El pecado entra mediante una mentira y de inmediato produce acusaciones. Así sigue funcionando. Distorsionamos al otro para justificarnos a nosotros mismos. Por eso el problema no se resuelve solamente prometiendo, voy a controlar mi lengua. Necesitamos un corazón nuevo. Hasta ahora hemos visto lo que el mandamiento protege. Pero, ¿por qué la mentira es tan contraria a Dios? ¿Por qué? Porque Dios mismo es verdadero. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Tito 1:2 habla de Dios que no miente. Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. No simplemente que Dios ha decidido no mentir. Significa que la mentira es contraria a su propia naturaleza. Dios es completamente confiable. Todo lo que dice corresponde perfectamente a lo que es. Nunca presenta una versión falsa de sí mismo. Nunca manipula los hechos. Nunca rompe su promesa. Nunca necesita esconder información para proteger su reputación. Nunca exagera. Nunca acusa injustamente. Nunca confunde sospecha con conocimiento. El Dios de la Biblia no solamente dice la verdad. Él es el estándar por el cual reconocemos la verdad.
Por eso Jesús puede decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, debemos entender correctamente esta afirmación. Jesús no está diciendo solamente, yo nunca digo mentiras, aunque ciertamente nunca mintió. Está diciendo que en Él se revela plenamente el Dios verdadero. Cristo es la revelación perfecta del Padre. Todo lo que Dios prometió encuentra su sí en Cristo. Todo lo que necesitamos conocer de Dios para nuestra salvación se nos muestra en el Hijo. Él no es una versión distorsionada de Dios. No es una aproximación. No es una imitación. Es Dios, el Hijo hecho carne. Cuando lo contemplamos la gloria del Padre llena de gracia y de verdad. Y Jesús establece un contraste muy serio en Juan 8. Hablando del diablo, dice, no se ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. Refiriéndose a Satanás, ¿no? Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. El reino de las tinieblas avanza por medio de la mentira. En Génesis 3, 1 al 5, vemos que la primera tentación registrada en la Biblia comienza distorsionando las palabras de Dios. Con que Dios les ha dicho. Después viene la negación, dice, ciertamente no morirán. La serpiente presenta a Dios como alguien que no dice la verdad y que retiene algo bueno. En esencia, Satanás da falso testimonio contra Dios. Dice, Dios no es como Él afirma. No pueden confiar en su palabra. Sus mandamientos no les dan libertad. Les quitan algo bueno. ¿No sigue siendo esa la mentira fundamental de nuestro mundo? Dios dice que sus caminos producen vida. El pecado dice que Dios quiere limitarte. Dios dice que la obediencia es libertad. El pecado dice que la obediencia es esclavitud. El pecado dice que la obediencia es esclavitud. El pecado dice que la obediencia es esclavitud. Eso fue lo que dije ahora. Dios dice que en su presencia hay plenitud de gozo. El pecado dice que la verdadera satisfacción está lejos de Él. Toda rebelión contra Dios comienza creyendo un falso testimonio acerca de su carácter. Por eso la mentira no es una infracción pequeña. Cuando mentimos, imitamos el lenguaje del reino de las tinieblas. Pero cuando hablamos la verdad en amor, reflejamos el carácter de nuestro Padre. En su libro Desiring God, y prácticamente todo el ministerio de John Piper, él ha enfatizado frecuentemente que Dios es más glorificado en nosotros cuando encontramos en Él nuestra satisfacción. Una de las razones por la que mentimos es que no estamos satisfechos descansando bajo la evaluación de Dios. Necesitamos controlar lo que otros piensan. Necesitamos administrar nuestra imagen. Necesitamos parecer más santos, más inteligentes, más exitosos o más inocentes. Pero el Evangelio nos libera de esa esclavitud. Cuando usted sabe que su identidad está segura en Cristo, ya no necesita construir una versión falsa de sí mismo. Puede confesar. Puede decir, me equivoqué. Puede decir, no sé. Puede decir, yo fui responsable. Puede decir, la versión que conté no fue justa. Puede corregir públicamente lo que dijo
públicamente. ¿Por qué? Porque su justificación no depende de parecer inocente delante de todo el mundo. Usted ya ha sido declarado justo en Cristo. El Evangelio nos da libertad para decir la verdad, incluso cuando la verdad nos hace quedar mal. Eso sí es vivir en libertad. El esclavo de la imagen siempre tiene que proteger su personaje. El libre puede caminar en la luz. Llegamos ahora al lugar donde el 9º mandamiento nos conduce a Cristo. Todos nosotros hemos quebrantado esta ley. Quizás nunca nos sentamos en un tribunal para condenar a un inocente, pero hemos exagerado, hemos omitido información, hemos asumido motivos, hemos repetido rumores, hemos contado la historia de manera que nosotros parezcamos mejores. Hemos utilizado verdades como armas. Hemos guardado silencio cuando debíamos haber defendido a alguien. Hemos disfrutado escuchar algo negativo sobre una persona que no nos agrada. Algunos no comenzaron el chisme, pero lo recibieron con tanta alegría que parecía una pista de aterrizaje. No lo inventaron, pero le dieron un lugar donde aterrizar. Así que el 9º mandamiento nos deja culpables. Me deja culpable. Entonces, ¿qué esperanza existe para testigos falsos, chismosos, exageradores, manipuladores y personas que aman demasiado su propia reputación? Nuestra esperanza se encuentra en el juicio más injusto de la historia. Mateo 26, 59 al 61, nos lleva a la noche en que Jesús fue presentado ante el sumo sacerdote. Dice que los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús para darle muerte. Observe eso. No estaban examinando la evidencia para descubrir la verdad. Ya habían decidido la sentencia. Solo necesitaban fabricar una acusación que la justificara. El tribunal establecido para administrar justicia se convirtió en un ministerio de injusticia. Mateo dice que presentaron muchos testigos falsos. Marcos añade que sus testimonios ni siquiera concordaban. Finalmente aparecieron personas que distorsionaron palabras que Jesús había dicho acerca del templo. Tomaron una afirmación, alteraron su sentido y la presentaron como evidencia. El 9º mandamiento estaba siendo quebrantado en el mismo lugar donde debía ser defendido. Y la víctima era el único hombre que jamás había mentido. Primera de Pedro 2:22 dice, Él no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Piense eso. El único testigo perfectamente fiel fue condenado por testigos falsos. El único cuyo nombre era completamente limpio, permitió que su nombre fuera arrastrado por el suelo. Lo llamaron blasfemo, lo llamaron engañador, lo trataron como una amenaza. Pusieron ahí entre criminales. Isaías había profetizado que sería contado entre los transgresores. La verdad encarnada fue condenada mediante una mentira. Y Jesús podía haber destruido cada acusación, cada pensamiento, cada conversación secreta. Él podía haber expuesto la hipocresía de cada testigo. Podía haber llamado legiones de ángeles. Podía haber exigido justicia inmediata. Sin embargo, Isaías dice, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda,
Él no abrió su boca. ¿Por qué guardó silencio? No porque fuera culpable. Guardó silencio porque estaba ocupando el lugar de los culpables. Cristo sufrió la condena que merecen nuestros falsos testimonios. Permitió que su reputación fuera destruida para que nuestra culpa pudiera ser cubierta. Fue contado como mentiroso para que mentirosos pudieran ser contados como justos. Fue deshonrado delante de los hombres para reconciliarnos con Dios. Pero necesitamos hacer una aclaración importante. No debemos decir que Cristo murió para salvar nuestra reputación terrenal, como si el Evangelio prometiera que todo el mundo pensará bien de nosotros. Eso no es lo que promete. De hecho, seguir a Cristo puede hacer que personas hablen falsamente contra nosotros. Mateo 5:11, Jesús dijo, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Cristo no murió para garantizar que nadie ensucie nuestro nombre aquí. Murió para darnos algo infinitamente mejor. Un veredicto justo delante del tribunal de Dios. Nosotros habíamos intentado aparentar inocencia, pero éramos culpables. Cristo era verdaderamente inocente, pero aceptó nuestra condenación. Y ahora todo aquel que confía en Él recibe su justicia. El Evangelio no dice que Dios ignoró la evidencia en nuestra contra. Dice que Cristo cargó con toda la condenación que la evidencia exigía. Entonces, Dios puede declarar justo al pecador que cree sin dar falso testimonio acerca de nosotros. Es tremendo, ¿verdad? Dios no miente cuando nos justifica. No finge que nunca pecamos. Declara que nuestra deuda fue pagada por Cristo y que la justicia perfecta de Cristo nos ha sido acreditada. Ese es un veredicto verdadero. En la cruz se encuentran perfectamente la verdad, la justicia y la gracia. Dios no distorsiona la verdad para salvarnos. Cristo satisface la justicia para salvarnos. Y después Dios levantó a Jesús de entre los muertos. La resurrección fue la vindicación pública del Hijo. El mundo dijo culpable, el Padre declaró, este es mi Hijo amado. Los hombres intentaron sepultar su nombre. Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Por eso, cuando alguien da falso testimonio contra usted, usted puede entristecerse, buscar justicia y presentar la verdad. Pero no tiene que destruirse intentando controlar cada opinión. Su identidad final no está en manos de rumores, no está en manos de las redes sociales, de un antiguo amigo, de un compañero de trabajo, ni de una congregación. Su vida está escondida con Cristo, en Dios. Hay un tribunal más alto. Hay un juez que conoce toda la historia completa. Hay un testigo que nunca se equivoca. Y en Cristo, su veredicto final sobre usted no depende de la acusación de los hombres. Entonces, ¿cómo debe vivir una persona que ha sido rescatada por el testigo fiel y verdadero? Efesios 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo no dice solamente, no mientan porque mentir es malo.
Dice, porque somos miembros los unos de los otros. La mentira contradice nuestra identidad como cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede si el ojo engaña al pie? ¿Qué sucede si la mano le envía información falsa al resto del cuerpo? El cuerpo se lastima a sí mismo. Cuando usted miente a otro creyente, está mintiendo a alguien que pertenece al mismo cuerpo. Cuando destruye su nombre, está hiriendo al cuerpo del cual usted también forma parte. El Evangelio no produce solamente personas que evitan mentiras. Produce una comunidad donde la verdad puede habitar. Una comunidad en la que podemos confesar pecados sin ser destruidos. Una comunidad en la que las correcciones se hacen con amor. Una comunidad en la que las acusaciones se examinan justamente. Una comunidad en la que las víctimas son escuchadas. Una comunidad en la que no se condena por rumores. Una comunidad en la que la privacidad no se convierte en encubrimiento y la transparencia no se convierte en entretenimiento. ¿Cómo comenzamos a vivir así? Proverbios 18:13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. No comparta algo simplemente porque confirma lo que ya quería creer. Esto es especialmente importante con información política, religiosa y social. A veces creemos inmediatamente una noticia negativa porque habla de una persona o grupo que ya no nos agrada. No verificamos porque queremos que sea verdad. El problema no es solamente credulidad, puede ser hostilidad. Antes de compartir, pregunte, ¿quién es la fuente? ¿Existe evidencia? ¿Estoy leyendo la información completa? ¿La fecha corresponde? ¿La persona realmente dijo eso? Y si descubre que compartió algo falso, corríjalo con la misma diligencia con que lo difundió. No borre el mensaje silenciosamente y espere que nadie se acuerde. Puede decir algo como que compartí esta información y era incorrecta. Les pido perdón. Eso es humildad cristiana. Si existe un pecado real, siga el patrón bíblico. Vaya a la persona cuando sea seguro y apropiado hacerlo. No forme una campaña, no reclute aliados, no publique indirectas. Busque claridad y restauración. Naturalmente, en casos de abuso, crimen, peligro o desequilibrio grave de poder, no se debe exigir que una víctima confronte sola al agresor. Allí se necesita protección, autoridades responsables y cuando corresponda a las autoridades civiles. Pero los conflictos ordinarios de la vida cristiana, tenemos que recuperar la práctica de hablar cara a cara. Pedro siempre nos recuerda eso. Pedro, el que está allí, Pastor Pedro. Muchas relaciones han muerto porque dos personas tuvieron 10 conversaciones acerca del conflicto y ninguna conversación entre ellas. Una de las aplicaciones más difíciles de este mandamiento es lo que hacemos cuando alguien habla injustamente de una persona que no está presente. Es fácil permanecer callados. No queremos incomodar o no queremos parecer demasiado serios. Pero a veces obedecer el 9º mandamiento significa decir, yo no creo que sea justo decir eso sin escuchar su versión. No sabemos cuáles fueron sus motivos. Quizás deberíamos hablar directamente con él. No siempre podemos defender la conducta, pero podemos defender un proceso justo. Podemos negarnos a participar en una condenación basada en rumores. El Catecismo Mayor de Westminster
preguntas 144, 145. Es largo, no lo voy a poner, tenía los slides. Pero enseña que este mandamiento nos llama no solamente a evitar la calumnia, sino también a amar y cuidar el buen nombre de nuestro prójimo y a defenderlo cuando corresponde. Eso significa que obedecer el mandamiento no es simplemente mantener la boca cerrada. A veces exige abrirla. El falso testimonio no es solamente lo que decimos de otros, también puede ser lo que presentamos acerca de nosotros mismos. Las redes sociales nos permiten construir una versión editada de nuestra vida. Mostramos el viaje, no la discusión en el carro. Mostramos a los niños sonriendo, no los 45 minutos que tomó conseguir la foto. Mostramos el versículo, no necesariamente la vida que lo acompaña. Ahora bien, no tiene que publicar todos sus problemas. La privacidad es legítima. Pero hay una diferencia entre privacidad y falsedad. No construya una identidad espiritual para recibir admiración. No exagere testimonios. No afirme una intimidad con Dios que no está cultivando. No utilice el lenguaje cristiano para ocultar desobediencia. Sea una sola persona. Sea igual en la iglesia, en la casa, en el trabajo. Sea igual cuando nadie lo esté mirando. Martin Lloyd Jones, cuando trata de Mateo 5:6, un libro que se llama Estudios en el Sermón del Monte, él insistía en que uno de los grandes peligros de la vida religiosa es contentarnos con una apariencia externa sin enfrentar la condición real del corazón. El Evangelio nos llama a vivir en la luz. Efesios 4:29 dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. La alternativa cristiana a la mentira no es una frialdad silenciosa. Es hablar de manera que nuestras palabras impartan gracia. Eso no significa halagar o adular. La adulación también es una forma de falso testimonio. Le dice a una persona algo exagerado para obtener algo de ella. Impartir gracia significa decir la verdad que ayuda, corrige, anima, protege y edifica. Imagina una iglesia donde las personas no teman ser utilizadas como tema de conversación. Donde un hermano pueda confesar una lucha y saber que será acompañado, no anunciado. Donde podamos recibir corrección porque sabemos que proviene de alguien que ama nuestro bien. Donde la gente no compita por controlar la narrativa. Donde se proteja tanto la verdad como el nombre del prójimo. Esa comunidad sería profundamente contracultural. En un mundo de acusaciones instantáneas, sería paciente. En un mundo de versiones editadas, sería honesta. En un mundo que gana influencia humillando personas, usaría sus palabras para dar gracia. En un mundo donde nadie sabía en quién confiar, la iglesia podría convertirse en una comunidad de verdad. No porque seamos naturalmente mejores, sino porque pertenecemos a aquel que es la verdad. El grupo de adoración puede ir tomando sus lugares. Okay. Así que me acaban de indicar que cuando termine. Okay. Así que volvemos a la pregunta con la que comenzamos.
proteges el buen nombre de tu prójimo como Dios lo protege. No pregunto solamente si ha mentido. Pregunto, ¿ha protegido la reputación del prójimo? ¿Compartido algo sin saber que era cierto? ¿Contado una historia incompleta para quedar bien? ¿Ha utilizado la frase estoy preocupado para esconder el chisme? ¿Ha disfrutado la caída pública de otra persona? ¿Ha supuesto motivos que no podía conocer? ¿Ha callado cuando alguien era acusado injustamente? ¿Ha dicho una verdad con el propósito de herir? ¿Ha creado una versión falsa de usted mismo para recibir admiración? Todos hemos quedado cortos. Todos hemos quedado cortos. La ley de Dios no nos permite salir diciendo, voy a tratar de mentir un poco menos. La ley nos muestra que necesitamos algo más profundo. Necesitamos limpieza, perdón, un corazón nuevo. Necesitamos al testigo fiel y verdadero. Apocalipsis llama a Jesús el amén, el testigo fiel y verdadero. Él nunca distorsionó el carácter del Padre. Nunca manipuló a nadie. Nunca acusó injustamente. Nunca ocultó la verdad para protegerse. Nunca divulgó la vergüenza de una persona para entretener a otros. Y cuando fue acusado falsamente, entregó su vida por aquellos que sí éramos culpables. Ese Cristo te invita hoy a dejar la oscuridad y caminar en la luz. Quizás necesitas confesar una mentira o necesitas corregir una historia. Quizás necesitas pedirle perdón a alguien cuyo nombre dañaste. Quizás necesitas borrar una publicación y explicar por qué. Quizás necesitas dejar de escuchar conversaciones que no te pertenecen. Quizás necesitas ir directamente a tu hermano. Quizás necesitas finalmente decir la verdad acerca de tu propia condición y reconocer que necesitas a un Salvador. No protejas más tu imagen a costa de tu alma. Cristo ya conoce toda la verdad acerca de ti. Conoce las palabras, las exageraciones, los secretos, los motivos. Y aún conociendo toda la verdad, fue a la cruz para salvar a todo aquel que se vuelve a Él. Usted no tiene que presentar una versión editada de sí mismo delante de Cristo. Él ya conoce el archivo completo. Y su gracia es suficiente para el archivo completo. Arrepiéntete. Confía en Él. Recibe su perdón. Y entonces levántate para vivir como alguien que ha sido libertado de la mentira. Porque una persona libre ya no necesita controlar todas las opiniones. Una persona libre puede confesar, puede corregir, puede escuchar, puede guardar una confidencia, puede defender al ausente, puede hablar en verdad, en amor, puede proteger el nombre de su prójimo. ¿Por qué? Porque ha sido rescatada por el Dios de verdad. Dios protege el buen nombre del prójimo porque Él es el Dios de verdad. Que nuestras palabras reflejen su carácter. Que nuestras conversaciones impartan gracia. Que nuestra iglesia sea una comunidad donde la verdad y el amor se encuentren. Y que cuando fallemos corramos nuevamente a Cristo, el testigo fiel, el Cordero que guardó silencio por nosotros, el Señor resucitado, la verdad que nos hace libres.